gusto recibir a toda nuestra audiencia en su programa La Danza de la Vida con una servidora Malinale Solís. Hoy nos acompaña una voz, pero una voz que viene quizá de tiempos atrás, la cual nos compartirá hoy sus experiencias a lo largo de su vida, lo iremos conociendo, pero definitivamente relacionado a personajes que marcan la historia en la cultura de México. Hoy recibimos a Rafael Negrete. Un placer tenerte con nosotros, Rafael. Malinale, la verdad el placer es para mí estar con ustedes. Rafael, es una fecha muy cercana, hoy estamos grabando, pero tu emisión saldrá prácticamente muy pegadito a lo que fuera la fecha de nacimiento, de natalicio de tu abuelo, Jorge Negrete. Que bueno, sí. ¿Quién no conoce a Jorge Negrete? ¿Quién no creció con sus canciones? ¿Quién no? Ya sabes, las mamás, era el galán de galanes, en fin, tantas cosas que nos unen a él. Sé que no lo conociste directamente, porque bueno, tiempo después es tu nacimiento, pero ¿hay alguna? Es inevitable, no se puede dejar de preguntar, tú lo debes de percibir así también. ¿Alguna memoria que te hayan compartido tus seres queridos sobre tu abuelo y que la tengas así como puntualmente presente? Sí, por supuesto. Mira, lo que recuerdan mucho mis tías, a las cuales por supuesto alcancé a conocer, las hermanas de Jorge, es que era un hombre muy cariñoso, con un sentido muy fuerte de la unión familiar, a pesar de todo lo que sucedió a lo largo de su vida. Siempre estuvo muy al pendiente de su hija, de sus sobrinos, de sus padres, y que además de todo era muy bromista. Ah, mira. Esas cosas las tienes como memoria. ¿Y algún detalle así en particular? Digo, porque finalmente es un personaje, ¿no? Sí, claro. ¿Algún detalle que tengas por ahí que te acuerdes? Sí, que le gustaba mucho comer los postres, que no tomaba nada de alcohol, a pesar de que murió de cirrosis. Fumaba, lo cual, pues, como podemos constatar, nunca afectó a su voz, y además muy querido de sus amigos. A mí lo que me llama la atención es que, siendo un hombre tan joven, se haya metido en un berenjenal tan grande como es crear un sindicato, que fue el de la producción cinematográfica, y al cual adjuntó o agregó la ANDA como la sección de actores. La gente piensa que fundó la ANDA, no, la reestructuró y la agregó al STPC, Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, como sección de actores, para lo cual se tuvo que preparar, se metió a estudiar Derecho Romano, estudió cómo funcionaban las uniones de actores en Estados Unidos, y resultó también que en su tiempo llegaron de la Actors Union de Estados Unidos y de otros sindicatos, creo que de Italia, para ver por qué funcionaba tan bien en aquel momento la ANDA. Mira, qué cosas, ¿no? Sí. Ahora, tú en algún momento lo escuchas, tú eres un tenor, tú eres un cantante, eres versátil, porque bueno, ya iremos descubriendo un poco lo que has ido haciendo, no quiero hacerlo desde el principio, porque es lindo para la gente ir como trazando junto con nosotros. ¿Escuchas en algún momento alguna canción de él? ¿Cuál fue la primera que escuchaste y qué impacto te produjo? De chico, la verdad que no recuerdo cuál fue la primera. Tampoco es que todo el tiempo lo tuviéramos sonando en casa, pero cuando pasaba una película, cuando yo era muy niño, pues empezaba el VHS, no, y el beta y eso, no era tan fácil ver películas. Entonces, cuando la pasaban en la televisión, decía mi madre o me avisaba algún otro familiar, hay una película de tu abuelo, bueno, vamos a verla. Y en la radio, bueno, ya empezaba a haber un cambio en lo que sucedía en la música popular en México, lo cual también es muy interesante. Sí. Pero yo creo que la canción que más marca es México Lindo, y tiene un sentido muy especial para todos los mexicanos, no solo los que viven fuera. Y hay quienes consideran que esa canción es incluso el otro himno, el popular, el no oficial, México Lindo y Querido. Sí, sí, sí. De hecho, fíjate, yo soy bailarina de danza clásica. Y precisamente tuvimos 3 eventos. Hubo un evento último que se llamó México Pictórico. Y en México Pictórico
no pudo faltar México lindo. Y tienes toda la razón. Es una canción que a todos nos llega y que todos la sentimos, estemos en el país o fuera del país. Ahora, en tu opinión, porque tú estás hablando de estos beta que eran unas cosas así, los VHS, que ya, bueno, ya nos sentíamos que estábamos en lo último, ¿no? Y bueno, todo ha ido evolucionando. En tu opinión, Rafael, ¿qué le dio al cine mexicano Jorge Negrete que lo hizo un ídolo? Es lo que él marca, en tu opinión. Sí, imagínate que pues después de la Revolución Mexicana se estaba buscando afirmar la identidad nacional y de alguna manera la unidad, porque sabemos que es un país muy diverso climáticamente y por supuesto en etnología y todo lo demás. Pero ya parece que el discurso oficial había elegido al charro como la figura del atuendo nacional y lo asoció curiosamente a la China, que la China en realidad era la pareja del chinaco. Sí. Pero empezó pues todo este movimiento nacionalista en las artes y desde luego en el espectáculo popular y en el cine. El primero fue Tito Guízar y fue una apoteosis en México y también con los mexicanos que ya habían muchos en Estados Unidos. Sí. Empezó a explotarse esa fórmula del charro cantor y mi abuelo Jorge le dio, además de todo, una energía que te contagia. Tú ves una película de él y te pone de buen humor. Era un hombre con tanta presencia, tanta prestancia, que su personalidad le dio al género de la comedia ranchera y al del charro cantor, pues un nivel en el que se conjuntaba que el hombre era galán, que era simpático, que era un símbolo sexual, como tú decías, ¿no? La generación de las abuelitas, bueno, pues era... Más que puestas. Imagínate. Pero además de todo, además de que tenía una voz maravillosa y que era galán, que todas sus cualidades, lo más interesante es que un hombre así haya empezado a ver en su sector, en su gremio, la injusticia de un cine que pues era muy productivo y era un gran negocio para los productores, pero sí, que los trabajadores, hablemos de tramoyas, maquillistas, iluminadores, técnicos y por supuesto actores de reparto, sí, estaban desprotegidos. O sea, alguien tenía un accidente en una escena, imagínate, a caballo, que era muy común, o de espadachines, y pues, te vas para tu casa, como en los tiempos de la Revolución Industrial. ¿Y quién se mete teniendo tanto éxito en un problema así que le costó, bueno, la salud, el patrimonio y en cierta forma el prestigio, porque comenzó también toda una ola de campaña en su contra? De ahí viene esos falsos tópicos, esos mitos que dicen que no quería vestirse de charro, que no quería cantar rancheras, y hay incluso periodistas serios que afirman, es que odiaba a Jorge Negrete la música ranchera y el traje de charro. O sea, no se informan o no investigan. Sí. O que era de alta cuna y al contrario, y Pedro Infante sí era del pueblo, que, ojo, a mí me gusta mucho Pedro Infante y además era su amigo, pero utilizan ese comparativo como para restarle puntos con el público, sobre todo con el sector popular, cuando en realidad los Negrete, a reserva de que te entrevistas a algún pariente mío pretencioso, que sí los hay, no eran ningunos aristócratas, eran gente educada, unos más que otros, pero no eran gente de la élite para nada, nada más que él destacó por sus propias cualidades. Sí, no, independientemente a eso, probablemente me atrevo a comentarlo, una persona que es sensible a la situación de otras personas que no son la propia, habla mucho más que cualquier cosa, ¿no? Entonces el hecho de que tú te ocupes en los otros, que son gente del pueblo, pues de alguna manera, si así lo quisiéramos ver, pues queda, es que hablen mal o bien de ti, pero que hablen, lo importante es lo que está en la esencia de la persona. Ahora, Jorge Negrete, ¿influye en ti para tomar la decisión de dedicarte al canto? ¿Cómo sucede? ¿O fue mucho después? Fue mucho después. A mí me llamaba muchísimo la música siempre, pero en mi casa no habían instrumentos ni nada. Mis padres estaban divorciados. Yo recuerdo que iba al centro comercial donde vendían instrumentos para picotear las teclas de los pianos digitales o de los pianos.
o mientras no me regañaran de jalar las cuerdas a las guitarras. Sí. Y mi padre, sin embargo, era un hombre muy culto y tenía siempre el abono de los conciertos de la Sinfónica de Minería y de la OFUNAM y demás. Y tenía amigos cantantes de ópera. Mi padre, que no tiene nada que ver con el medio y que no es el hijo de Jorge Negrete, la hija es mi madre, Diana. Así pasa. Así pasa. Pero cuando terminé la preparatoria, llegó a mis manos un folleto del Conservatorio Nacional de Música. Sí. Y me di cuenta de que podía cursar la carrera, la licenciatura en música, pero Sí. solo tenía dos opciones, canto y musicología. Y me parece que alguna otra, no recuerdo si educación musical, pero me fui por el canto Sí. y convertí la voz en mi instrumento y con la posibilidad de estudiar ahí como en complementario guitarra o piano. Y ahí me enamoré pues más del canto y también empecé a entender por qué mi abuelo Jorge era tan grande, porque hasta los cantantes de ópera lo admiraban. ¿Y qué comprendiste ahí? Comprendí que era una voz extraordinaria, pero más que eso era un genio de la interpretación. No nada más las canciones maravillosas de José Alfredo, de Manuel Esperón o de Chucho Monje, que es el autor de México Lindo y Querido, Sí. las interpretaba como ya todos sabemos, sino que, por ejemplo, hay grabaciones de donde canta La Burrita o La Adelita, canciones muy sencillas, y Sí. les imprime una interpretación tan sincera y tan extraordinaria que ahí te das cuenta de que otra de sus grandes facultades es que era un genio de la interpretación. Sí, independientemente del artista en sí, hay algo que marca que es un estilo, ¿no? O sea, un estilo, un bailarín, por ejemplo, una bailarina en un escenario, hay muchas bailarinas, pero hay quien tiene eso que ninguna otra tiene. Y probablemente eh, coincidiremos en ello. Ahora, tú entras al conservatorio, ¿a qué edad? Ya con la mayoría de edad, a los 18. A los 18. Ahora, hoy Uh-huh. por hoy, saliste de Gane porque estudiaste canto, pero además pudiste acercarte a un instrumento como tal que no es el propio. ¿Qué te da a ti como instrumento la voz humana que ningún otro instrumento te dé? Fíjate que algunos días de estos del encierro, Sí, empecé a experimentar, pues no llega depresión, pero sí una cierta nostalgia, algo te falta. Comencé a vocalizar y a ver el repertorio e sí, inmediatamente cambia el estado de ánimo. Hay algo mágico en la voz porque tú eres el instrumento, tú sí, vibras y no nada más las cuerdas vocales, sino pues toda la caja de resonancia, en el tórax, en la cara y la vibración que tú emites al entorno y que captan los objetos de madera, el rebote en las paredes, es algo ya extraordinario. sí, Tiene una gran dificultad porque el violín, el piano, tú los puedes ver. Y aunque cada persona es distinta, el maestro puede corregir la posición. Tú lo sabes en la danza, ¿no? sí, Se empiezan a corregir desde afuera. En el caso del canto, hay cosas muy obvias, o sea, cuando hay tensión, pero lo que sucede aquí adentro no lo puedes ver. Entonces, los maestros de canto normalmente recurren a ejemplos, mucho a la imaginación, sí. para que tú coloques y pongas en la posición adecuada la laringe, el paladar, tu respiración. Entonces, es un reto muy interesante Sí. el entrenar la voz para cantar profesionalmente. ¿Podríamos decir que es el arte de palpar lo invisible? Es una muy, muy bonita forma de decirlo. Mm, mira, ¿ya ves? Ahora, Jorge, uno ingresa a una escuela con un apellido. Perdón, Rafael, entras a un conservatorio con un apellido, porque el Ujú. apellido o favorece o desfavorece o puede ser neutral. ¿Cuál fue tu caso? Es neutral, realmente es lo anecdótico. Había algún maestro que era fan de niño de mi abuelo y le daba gusto platicar por ahí conmigo. Habían otros que no. Mi maestro, el Enrique Jasso, que pues sí fue un gran maestro, un gran profesor de canto, pero que evidentemente tenía una gran frustración como artista escénico. De vez en cuando tiraba indirectas en contra de mi abuelo Jorge, lo cual me molestaba.
En general era, y estás tantos años en esas escuelas de arte que pues la gente te percibe a ti por ti mismo. No, lo demás es, además de que yo no era el único familiar de Jorge Negrete en el medio de la música. Tengo una prima que es flautista, uno de los sobrinos de mi abuelo fue cantante también. Sí. Entonces, no tenía mayor trascendencia, y menos aún a la hora de las audiciones, porque Ah, en un espectáculo comercial puede ser el gancho. Ay, tenemos aquí al nieto de Jorge, y sigue sucediendo en algunos casos. sí. Pero en el del medio de la música culta y en el de los conservatorios, pues nada más era eso, el dato curioso. Rafael, has interpretado varios roles dentro de la ópera. ¿Cuál? Que bueno, un poquito aquí me estoy adelantando, pero a ver, mejor que tú me lo digas. ¿Cuál ha sido el rol que más te ha demandado y por qué? El que más me ha demandado es que yo creo que todos, ¿eh? Esto sabía que ibas a decir. Es que la ópera pues, es como las Olimpiadas del canto. Pero bueno, siempre sucede que hay ciertos repertorios que uno puede decir, ando en piso firme, ¿no? Pero hay otros que dices, en cualquier momento, no hay esa firmeza. Sí, lo que sucede es que siempre tienes un solo tiro, sobre todo en el repertorio de tenor. Yo he cantado y tengo eh, tanto de barítono como de tenor, lo Sí. cual siempre, eso sí, desde el conservatorio ha sido una discusión entre maestros y demás. No es que sea más fácil cantar barítono para nada, pero el tenor está siempre caminando en la cuerda floja, Sí. sobre todo el tenor fuerte. Está al filo de la navaja. Y es un poco, yo sé que cada vez hay menos gente taurina y yo tampoco soy totalmente taurino, pero es como un matador que ha hecho una faena fabulosa y a la hora del estoque, si falla, se cae. Entonces tú puedes haber llevado muy bien toda la función, toda la ópera, toda el aria, y cuando llega el agudo final, si no Sí. sale estupendo o conciso al menos, lo mismo sucede. Guas. Entonces, en ese momento tienes un solo tiro y viene el lado circense o deportivo Sí. del arte lírico, en el cual estás llevando al cuerpo y las habilidades al límite, y toda la parte artística e interpretativa puede quedar de lado. Afortunadamente a mí nunca me ha sucedido eso, que se me quiebre o me salga un gallo o algo así, Sí. pero eso lo hace muy emocionante. Tienes un solo tiro para el remate, para la parte climática de un aria. Las arias son los solos de la ópera, ¿no? Los monólogos en algunos casos. Entonces, estás terminando el aria, vincero, vincero, y si de repente sale vincero, adiós. Sí. Ese es el tope. Complicado, ¿no? Porque imagínate, el arte de palpar lo invisible, más Ah, aparte, en un clímax así, que puedas perder todo ese hilo y toda esa intensidad de ese trabajo, traumático, ¿no? es como ustedes en la danza. Hay Sí, momentos de gran dificultad y por un detalle simple podría irse. Pero ahí también está la parte emocionante del espectáculo en vivo, ¿no? sí, como un equilibrista en Lambrín, prácticamente. Oye, Exactamente. ¿con qué obra te estrenas en el extranjero y dónde fue? ¿Con qué obra? Mira, yo fui a estudiar al extranjero, entonces al Mozarteum, y creo que la primera obra que se presentó en público fue una opereta en la que yo estuve y que tenía diálogos en alemán, que se llama Diez novias, Diez chicas y novio, Zehn Mädchen und kein Mann, de Ujú. Fons Juppé, Sí, y fue ahí en la misma universidad de música y arte dramático, Mozarteum. Pero después de eso, tuve otras oportunidades, hice incluso una gira por Japón, tuve conciertos en otros países, pero sucedió algo que me obligó a regresar a mi país. Afortunadamente, uno siempre tiene su país, y es que empecé a perder un poco la voz ya. por reflujo, que tuve que atenderme, y me costó varios años poder volver a cantar. Mm, qué lástima. Afortunadamente, y ahí viene el apellido, lo cual
siempre es interesante. Pude cantar música mexicana, pude cantar música ranchera, que A ver, no pero es tan espérame, demandante. no me adelantes. A ver, dime una cosa. Te vas al Ujú, extranjero, vas a este ujú, lugar, estrenas esta obra. ujú, Siempre cuando salimos, ujú, evidentemente sales a un lugar diferente, a una cultura diferente, a un espacio diferente. Cada ujú, quien tenemos la experiencia de diferente forma. ¿Con ujú. qué reto te topaste, con qué situación te topaste en el extranjero, en tu medio, que en México era muy diferente? Pues mira, lo que pasa es que el medio de la música y el medio de la educación de la música es bastante internacional. Ujú. Entonces, es como una consecuencia de lo mismo. Lo que cambia, desde luego, es el idioma en el que se imparten las clases, el entorno cultural en el que te encuentras, pero sobre todo en una ciudad estudiantil, pues es interesante, es nuevo, pero no representa un reto como decir, voy ahora a ir a trabajar en no sé qué área, a Beijing o a Dubái. O sea, O sea, los finalmente, niveles de pues, exigencia eran los mismos que aquí. en algunas áreas eran pues, mucho más alto. Tú ibas pasando por la escuela y escuchabas desde los salones los que estudiaban, los que practicaban violín o piano y en general tenían un nivel más alto. Sin embargo, en canto en México hay muy buen nivel y eso se nota. Algunos incluso te aconsejan que en lugar de ir a otra vez a estudiar, pues nada más vayas a repertorizar y algunos lo han hecho así, van directamente a las audiciones. Ya, ya. Uh -huh, Bueno, me parece interesante preguntártelo porque hemos tenido a varios tenores dentro de las uh -huh, entrevistas que hacemos. Últimamente hemos estado mucho con Ópera Estudio Beckman y vaya, ha sido como, es interesante escuchar las experiencias de cada quien. uh Ahora, -huh. nos comentas que te regresas a México por esta cuestión de que tienes problemas con la voz, el reflujo te hace regresar y finalmente el apellido respalda, porque respalda, y cambias, gracias, bendito Negrete, ¿verdad? Respalda y cambias a este género que es el género vernáculo mexicano. Uh -huh. ¿Cómo es tu transitar por esto? ¿Cómo comienzas? Por ahí surge, pero ¿cómo decides hacer tu primer grabación? ¿Qué te va mostrando que sí, que ese es el camino? Bueno, ya estando allá en Salzburgo, se hizo un Sí, festival latinoamericano y unos chicos mexicanos, porque creo que no soy el único mexicano, se encuentras en todos lados, afortunadamente, me sí, invitaron a cantar, a hacer música mexicana con ellos y también me gustó el resultado, me gustó cómo lo recibió la gente. Desde luego, en un público, era un festival, y el público en general no sabe por allá quién es Jorge Negrete, solo alguien que tenga mucho interés o sea muy clavado con la música mexicana o el cine, no sí. tiene idea. Me gustó, me gustó interpretarlo. Ya antes había cantado aquí en México, porque ya sabes, ¿no? En los eventos te dicen, a ver, tú eres Nito el Charro Cantor, cántate algo. Por favor, No, ahora. como que tenor, a ver, y es algo que disfrutas y Sí, es mucho menos demandante, desde luego, que el repertorio lírico. sí. Pero cuando regresé acá, pues empecé a hacer cosas con mi madre, con mi hermano, empecé a acercarme a los amigos, fíjate, del medio de la charrería, Sí, y les propusimos presentarnos ahí, hacer algo de promoción en algunos lienzos charros o en otros espacios, incluso en restaurantes. sí. Y poco a poco, pues nos fueron llamando para eventos en el interior de la República, para eventos tanto culturales como para ferias populares y pues fue una experiencia muy, muy bonita y sigue siéndolo. Entrar en contacto con ese México profundo, ir a poblaciones que normalmente no son marcadas como interés turístico. Tiene muchos aspectos, pero eh, la bendición de ese apellido y de nuestra querida música es que me permitió sostenerme, atender mi salud, este, recuperarme, poder volver a pagar buenos coaches, buenos maestros de canto Sí. y regresar a cantar el repertorio lírico, ópera. Pues mira, francamente se fue todo de alguna manera armonizando favorablemente para ti. Sí, la verdad es una herencia maravillosa en ese aspecto cultural y pues sí, desde luego que en parte, ¿cómo decirlo? Pues sí, sí se trae en la sangre.
Y como finalmente mexicanos en general. acaban las circunstancias acomodándose para que te cases o te sumes a ese género que en algún momento tu abuelo al cual ingresó. Entonces, como que pareciera que los ritmos, aunque fueron compaginándose para que así fuera. Tengo curiosidad de algo. ¿Qué fue lo primero que cantaste en el extranjero mexicano, de música No me mexicana? acuerdo exactamente, pero seguramente fue algo del repertorio más conocido. Alrededor de todo el mundo, la canción que más se conoce yo creo que es Cielito Lindo, Sí, Cucurrucucú, y aunque no son tan conocidas fuera del mundo hispano, las canciones de Manuel Esperón como Cocula o Ay Jalisco no te rajes por el ritmo son siempre muy bien recibidas. ya. Ahora, has tenido oportunidad de estar en varias ocasiones en el extranjero cantando este tipo de música. ¿Cómo lo siente la gente? ¿Cómo es tu impresión? No sé, yo a veces he estado, por ejemplo, no sé, podemos hablar de que he estado en Francia y de momento escucho el cielito lindo y el oído totalmente va y se casa ahí, hasta busca el lugar donde está sucediendo para acercarme. ¿Cómo lo Sí, vives? ¿Cómo sucede? Porque es tu voz, más es la sí. energía de la gente y fuera de Bueno, México. este, no sé exactamente cuándo empezó a darse esto, pero yo creo que a nuestra generación les tocó un bombardeo que trataba de convencernos de que lo folclórico o la música regional mexicana era chauvinista, machista, etcétera, y que los mexicanos en nuestro falso nacionalismo nos jactamos futboleramente y con nuestra música. Pero va mucho más allá de eso. Es música tan hermosa que sí, yo he notado que gente en Alemania, en Japón, no se diga en España, la recibe como diciendo, ¿de dónde sacan esta música tan hermosa? Porque Sí, hay música linda en todas partes y a todos nos gusta el tango, el flamenco es maravilloso, pero es de un gusto no tan universal, es para los que lo siguen. Sin embargo, la música que llamamos ranchera, sí. la música vernácula, como tú le dices, la música mexicana con mariachi, es que a todo mundo le gusta. Y en México también sucede eso. A lo mejor el chavo puede ser, escucha pop y los abuelitos bolero, y el adulto contemporáneo le gusta el rock en español y bla, bla, bla. Pero a la hora de que llega la música mexicana con mariachi, hay un punto de encuentro, Sí, porque es tan rica melódicamente, es tan intensa que, y finalmente como es una, no es folclore puro, pero sí se nutre del folclore. La música mexicana con mariachi tiene influencia del son jarocho, desde luego del son jalisciense, del corrido, del vals mexicano, sí. pero eh, tiene esa capacidad de conectar con las emociones positivas o negativas, ya sea como desahogo de la gente. Entonces es como un imán, como tú dices, te jala Y ahí acaba uno, pegado. y acaba uno pegado. Rafael, vamos a pensar, a hacer un supuesto. Vamos a pensar que solo puedes grabar un disco en tu vida, solo uno. Y tienes que elegir, no sé, ocho piezas. México lindo y querido, queda claro que no puede faltar. Cielito lindo tampoco. ¿Qué otras grabarías? Solo Fíjate tienes que ese CD. si solo tuviera un CD, buscaría canciones inéditas para hacer Mira, una aportación. Claro que tu versión, y tú lo sí, sabes como bailarina, también es la interpretación, es una creación, pero sí buscaría canciones inéditas y fíjate que sí hay compositores nuevos, muy, muy buenos de música mexicana, sí. y sí los he grabado, pero también hay una realidad, en esta época estamos bombardeados por el pop, por el reggaetón, Sí, por la banda, que funciona como un género pop más que como algo regional. Y bueno, hay tribus y hay gustos para todo uh-huh, y todos los movimientos. sí, No estamos en una época en la que se le dé auge ni se promueva la música regional mexicana. Entonces, yo creo que para un disco cualquier eh, colección de canciones bien grabadas, sí, con técnicas modernas, pero sin la trampa que se hace mucho en la música comercial,
que es Sí. afinar por computadora, darle cualidades a las voces que no tienen. Yo creo que cualquier buena selección es una aportación y es estar en una trinchera, seguir promoviendo esta música. Sí, me llama la atención que me hayas dicho que grabarías música inédita, porque definitivamente sería una herencia para el país y más con el apellido que tienes. ¿Has grabado algo así? ¿Está en tus planes o nunca lo has hecho? Canciones inéditas, sí, sí, por supuesto. Sí, sí tengo canciones o versiones muy distintas de las originales. Sí, Y ya en las presentaciones en vivo siempre incluyo canciones de la época de oro, siempre incluyo por lo menos una del repertorio de mi abuelo, porque la gente lo pide por la nostalgia, pero para que este género siga vivo, sí, tiene que seguir adelante, tiene que seguir innovando. Y hay una diferencia entre innovar y desvirtuar. Es como en la cocina. Por ejemplo, al mole, si tú en lugar de hacerlo con pollo o con guajolote, lo comes con codorniz, a lo mejor funciona, pero si lo comes con salchichas, a lo mejor lo echas a perder. Entonces hay una línea muy delgada a la hora de te iba a querer decir. innovar con la música mexicana tradicional. Sí, 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 justo estaba exactamente pensando en eso. Rafael, en la definición de Rafael Negrete, o sea, si Rafael Negrete tuviera que hablar de Rafael Negrete, ¿cómo definiría su personalidad? Pues yo creo que como un bohemio que ama la música, ama viajar y le gusta relacionarse con la gente y le gustan los temas interesantes. Si yo quisiera ir a ver un espectáculo de Rafael Negrete, ¿qué tienes para ofrecerme que no tenga otro artista? En tu Este, opinión. no, no me toca a mí decirlo. Lo que sí disfruto mucho es que Musicalmente, quizá no tanto, musicalmente, sí, sí, musicalmente. no, no me toca a mí decirlo, mejor un día acompáñanos. Lo que sí logro, y eso, bueno, no lo digo yo, sino la gente que va, logro conectar con el público. Y mucho más en vivo que en las grabaciones o en los videos. Ya. ¿Cómo han sido, Rafael, tus últimos eventos en el marco de la contingencia? Porque estamos todavía con todo esto y parece que va a durar un poco más. ¿Cómo son los eventos? ¿Tienes eventos? ¿No tienes eventos? ¿Cuáles son los filtros de sanidad? En fin. He tenido eventos, sobre todo en línea. Me contrataron para la noche del 15 de septiembre para transmitir un concierto con mariachi, que yo le llamaba medio mariachi porque eran nada más 6 elementos por las medidas sanitarias. Sí, Para Uruapan he tenido también eventos en vivo para el inicio de las celebraciones de la fundación de la ciudad de Celaya, en Guanajuato. Eso fue el 12 de octubre. Ya con público, habían solo 100 personas, claro, al aire libre, bajo un kiosco, sí. muy separadas. Y recientemente también en una ciudad que se llama Purísima del Rincón, que es muy cercana a León. Sí, Tuvimos un evento en un teatro que está muy bonito, un teatro nuevo. También separados las butacas, creo que había 3 lugares vacíos y luego 1 o 2 para ocuparse. Aún así, yo creo que el teatro estaba como al 30% de su capacidad en vivo. Ese no se transmitió en línea, pero sí hemos tenido varios eventos en línea, tanto en colaboración como solo. Afortunadamente sí ha habido actividad, aunque por supuesto con muchísimas cancelaciones sí. de lo que se proyectaba para este año. ¿Qué tanto te involucras en tus producciones? Todos tenemos como a lo mejor un punto en el cual nos gusta estar más que en otro, o a lo mejor estás en todo. ¿Cómo te involucras en la producción? Pues ahorita en tiempos de COVID está pandemia, totalmente. Es decir, ya aprendí a editar los videos, ya estoy grabando yo en casa. Poco a bien. poco te vas haciendo de Sí. cierto equipo y pues sí, acabas totalmente involucrado porque en este momento es lo que hay. Y si no fuera el caso, vamos a Si no pensar fuera que el caso, sí, trato de estar al pendiente de cómo suena. Los discos que he grabado con mariachi, lo que procuro es que no se compriman los sonidos, sino que, y creo que lo logramos, sino que si tú pones en un equipo de sonido
incluso de nivel medio, el disco, puedas sentir el guitarrón y la vihuela acá, todo fuerte, porque tú sabes, la música pop lo que hace pues es casi pura ortopedia, trata de suplir lo que no existe, darle un volumen y una proyección a las voces que normalmente no tienen, y eso le quita la esencia, en el caso de la música acústica y de la música vernácula. Entonces, muchas veces lo que hacen es que aprietan y comprimen los sonidos potentes, incluso de las trompetas, para dejar lugar a una voz. Y en este caso no, todo está integrado. Y eso es, pues afortunadamente, tiene que ver con la formación en la música culta, en el arte lírico, pues sí. Y que hace un rato te preguntaba qué tendrías para ofrecer a nosotros como público. Eso para mí que me estás diciendo ahora, que está haciendo de mi conocimiento, definitivamente me haría querer escuchar, porque todo está ya tan producido, tan prehecho, que simple y sencillamente uno se desliza con él, no se introduce en él. Entonces es muy diferente cuando alguien se introduce en algo que cuando simplemente te deslizas sobre algo, ¿no? Simplemente es estar ahí y ya, pero el hecho de que tenga esa pureza, por así decirlo, o de esa genuinidad, le da un plus definitivamente a la música. Yo toco el piano y definitivamente me regalaron en algún momento un teclado de estos, no sé si los has visto, delgaditos, electrónicos. sí. No, era como una desesperación y no, ¿qué es esto? No, definitivamente, porque bueno, cuando viajas pues es mucho más fácil moverte con algo así, pero Sí, no, claro. buscas en el lobby del hotel o buscas en la sala donde puedes ir a comprar un piano y te dejan practicar, no, era como tener una alergia, ¿sabes? Sí. Entonces no era posible. Eh, no me digas de tu abuelo, de otros personajes con los que te identifiques, Rafael, como Ajá. cantante. Como cantante, algunos otros personajes con los que te identifiques que no sea tu abuelo. Sí. Pues yo creo que más que identificarme con alguno, incluso con mi abuelo, admiro a los grandes cantantes. Sí. Y pues definitivamente yo admiro mucho a María Callas, Ay, bueno. pero tampoco soy de los que viven en el pasado. Me gustan mucho los grandes cantantes contemporáneos como Roberto Alaña, como Ana Netrebko, como el desafortunadamente fallecido Dmitri Forostovsky, Sí. Jonas Kaufman, y de la música mexicana, a mí me gusta mucho y admiro a María Dolores Pradera, es la española, que es así interpretada la música mexicana de una manera maravillosa. A Matilde Sánchez, la Torcasita, es decir, no me voy con lo que está establecido, ¿no? Que dicen y que el cine puso, o que Monsiváis decía que Lucha Reyes, no, Lucha Reyes marca una época, pero a mí no me parece la mejor intérprete de música mexicana. Me Ya. gusta más María de Lourdes en todo caso, sus inicios Lucha Villa. Desde luego mi abuelo Jorge Negrete es un referente por todo lo que ya hemos hablado, pero un cantante muy distinto a él que también me gusta mucho es Miguel Aceves Mejía. Mira. Y sobre todo por esa autenticidad con la que interpretaba. Ya, a mi papá le gusta. Sí, es maravilloso. Pedro Infante, Javier Solís, Charro Abitia, hay tantos, y Carlos Gardel, en fin, bueno, es que hay tanta música. Fíjate, un estilo completamente distinto que no tiene nada que ver un cantante al que sigo mucho también, bueno, tengo sus grabaciones, lo tengo en Spotify, y eso es a Sí. Camarón de la Isla, que me gusta también el flamenco. Y así, hay tanta música. El rock, el hard rock me gusta. Sí. Bueno, está lindo ver toda la gama, toda la paleta de color en la música, ¿no? Y efectivamente nosotros identificamos más con una o con otra, pero que es bello que puedes tener toda esa opción. Ahora, parece a lo mejor una pregunta un poco simple, pero me parece interesante porque a veces a los artistas los vemos desde un punto allá, y creo que un artista es tan humano como cualquier otra persona que nos está viendo. No debe de haber esa distancia, o no debería de haber esa distancia, esa sencillez de poder hacer preguntas como la que te voy a hacer. Ajá. Cuando tu madre te va a ver cantar
o cuando a lo mejor tu esposa o tus hijos o tu familia más cercana los tienes ahí enfrente, la experiencia cambia o te aíslas a tal punto que no afecten absolutamente nada, te suma, te resta, ¿cómo es? Mm, yo creo que estás en lo que tienes que estar. Ya después es muy interesante que tus familiares más cercanos que te conocen te den una retroalimentación, cosas que vieron, cosas que faltaron, cosas que escucharon. Eso ayuda mucho, pero no, sí, no estoy al pendiente. A menos de que no había lugar o que llegaron tarde, eso sí, sí te estresa porque te distrae, pero en general uno va a lo que tiene que ir, estén o no tus seres queridos. Rafael, antes de ingresar al escenario, ¿qué haces? ¿Calientas tu voz? ¿Estás media hora antes, una hora antes, dos? No sé, invocas a que te acompañe la energía y todo salga bien. ¿Qué sucede antes de salir a escena? Depende del tipo de espectáculo. Sí, Si voy a estar cantando una ópera o un concierto muy complicado, procuro estar concentrado y estar más de una hora antes, haber vocalizado, estar repasando algunas líneas, algunos pasajes. Me incomoda mucho que llegue la gente a saludarte antes del evento. Yo me entrego mucho y soy amable con todos, pero me incomoda mucho que lleguen antes de, me distrae. Pero cuando hago música mexicana es como estar en una fiesta. Ahí no me preocupo, hasta me puedo tomar un tequila, puedo platicar, te tomas fotos. Ahí es completamente relajado el asunto. dependiendo cómo se dé. Y al término, ¿qué sucede, Rafael? Porque muchas veces hablamos de cómo llegas, Sí, pero no sé si a ti te pase, a mí cuando termino un espectáculo me da una cierta nostalgia, o sea, finalmente terminé un ciclo, terminé un tiempo, me siento gozosa y a lo mejor probablemente espero el otro, pero realmente incluso acaba uno, eh, no sé tú, pero es como si te vacías, ¿no? Y quedas como entre flotando, no sé, ¿cuál es tu experiencia? A lo mejor es solo mi sentir. es exactamente eso que tú dices. Fíjate qué curioso. Te quedas un poco como vacío, un poco como flotando. Claro que de esa sensación inmediatamente te distrae las personas que acercan a saludarte, a darte su cariño y al cual tratas de corresponderle, pero dependiendo del tipo de espectáculo. Igual en la música tradicional, de alguna manera sigue la fiesta, un ratito, porque a mí no me gusta desvelarme De porque, alguna como manera dices, ese acabas canto exhausto. ese tipo de canto, ese género tiene esa misma energía, ¿no? Uh -huh, O uh sea, -huh. si bien las canciones son de amor, de desamor, de ya se cortó la vena, no se la cortó, de alegría, de sentimiento por el pueblo y demás, tiene esa sensación festiva, Sí, ¿no? sí, sí. En el otro género tienes quizá una profundidad mucho más, es diferente, no es ninguna mejor que la otra, porque al final del día hay para todo y para todos, pero sí, no es lo mismo escuchar el pájaro de fuego de Stravinsky que escuchar el agua de los de Tchaikovsky, ¿me explico? Uh Y -huh. ambos son grandes ballets. Ahora, Exacto. terminando un poco con esta parte de lo que te comento ahora de cómo está un espectáculo, cómo salir de un espectáculo, con cuánto tiempo antes tú preparas un espectáculo, cómo inicia todo este proceso creativo, porque pues es desde las piezas que vas a interpretar o las canciones que vas a interpretar, cómo te vas a vestir, no sé si tú hagas eso o no, o Uh sea, -huh. te puedes, una persona que está en otro rumbo se puede poner un vestuario, pero a lo mejor tú le pones tal cual cosa o no es así. Sí, bueno, en una obra de teatro, en una ópera, pues vas el vestuario ya está diseñado. A Sí, lo mejor puedes opinar en algún detalle, pero en realidad eso te toca interpretarlo y te sumas a un engranaje. Y en el sí. caso de la música mexicana, o en el caso de recitales que no solamente son de ranchero y con mariachi, a veces son de bolero, a veces son de big band, pues no soy tan planeador. A Ya, ver, este traje, órale, me lo pongo y vámonos. O si es nomás el smoking, vámonos con esto. sí. Y listo. Y sí se elige más o menos el repertorio de acuerdo a la época del año. Siempre te digo, tratar de buscar un equilibrio en
en una presentación, vamos a llamarlo Importantísimo. concierto, abrir con una canción fuerte, alegre, luego darle la oportunidad al público y a uno mismo de bajar un poquito las emociones y cantar una canción más íntima, más Sí, sentida y volverlo a subir, tratar de ir haciendo un poquito como una montaña rusa para que el espectáculo tenga todos los interés y matices. para que permitas que la gente vibre. ¿Cómo te gustaría ser recordado, Rafael? No lo sé, la verdad, no me planteo esas cosas. No O tienes sea, así una... mis amigos me dicen sí, que soy bohemio y no por eso significa que soy irresponsable ni que viva al azar, pero creo que sí, aunque suene trillado, sí hay que ir viviendo el día a día. Por ahí se decía, cuando yo soy, la muerte no está, y cuando la muerte sea, yo ya no soy. Entonces, cómo ser recordado no me preocupa tanto, sino hoy tratar, y sobre todo en las nuevas generaciones, de acercarlos a esta cultura musical que no es que se esté perdiendo, sino que estamos abrumados por toda esa industria del espectáculo comercial, del Sí, cual no me espanto ni soy detractor, pero que lo que busca es el consumo sí, continuo y el, el público, sobre todo el público joven, puede atrofiar su capacidad de apreciar algo muy importante en la música, que es la dinámica. Y la dinámica es tú, como tú lo sabes, es la variación de volúmenes del pianísimo al fortísimo y ahí hay mucho arte, pero la música comercial generalmente toda es muy plana. La claro, caja de ritmos es continua, es artificial, a veces ni siquiera la hace un músico, es música muy, muy plana. sí. Y eso, de alguna manera, pueden botar los sentidos del escucha. Entonces, sí hay que empujar, no estamos en la época de oro, no estamos No, en un momento tampoco de auge, incluso en el rock, donde eran virtuosos los guitarristas, los bateristas. Se juntaba un grupo de muchachos en un garage y sí, después se convertían en una banda por todo su talento. Claro, sí, seguramente Led Zeppelin y todos ellos ya tenían estudios musicales, porque no es así nada más, pero se sabe que esos chicos iban en el autobús de la gira haciendo escalas con la guitarra. Me sí, acordé de lo que decías de llevarte el piano enrollable. Y lo que hacen los grupos pop, los grupos coreográficos, no se diga los reggaetoneros, pues está muy alejado del, del arte real de la música y no es generacional, es un asunto de, pues, mercadotecnia. sí, y también en cierto grado de decadencia cultural, pero por eso es importante que sigamos los que estamos en el medio de la cultura promoviendo todo esto. Pues le pregunté que cómo le gustaría ser recordado, qué bueno que no me respondió cómo le gustaría ser recordado, porque yo sí lo voy a decir. Creo Ajá. que el día de hoy nos quedamos con tres partes. La primera, la genuinidad con la música, ser honesto con la música, porque la música es muy bella. A pesar de que entra por el más sublime de los sentidos, que es el oído, porque es totalmente intangible. Uno experimenta alegría, tristeza, fracaso, emoción, conmoción, toda la gama de posibilidades a través de un punto invisible. O sea, yo cuando escucho una música, si no estoy en el piano y escucho una grabación, la grabación no la puedo tocar, no la puedo tangibilizar, pero sí la puedo sentir. Incluso en Ujú. las películas, en tal, hay todos estos sentidos musicales que generan y mueven a las personas. Entonces creo que esa genuinidad con la música es vital, esa Ujú. honestidad y que sumados estos dos primeros factores, si es estos dos hechos reales, te dan un artista real independientemente del género que interprete. Entonces creo que Rafael Negrete probablemente podría ser recordado como alguien que quiere que la música vernácula mexicana continúe siendo presente en las generaciones que vienen, a pesar de los pesares y a pesar de las situaciones que marcan mercadotecnia, negocio, comunicación. Yo creo que no me atrevería a decir que es como la música clásica, pero que siempre estará ahí, porque es Ujú. parte de la esencia como mexicanos. Y por el otro lado, pues el amor tuyo a la música presente, Rafael,
Estamos muy agradecidos de que hoy hayas estado con nosotros. Si tienes presentaciones próximamente para compartirlas. ¿Tienes alguna presentación? Cuéntanos rápidamente. Pues si no se cancela, está el Festival México Suena Big Band con la Fundación Socul. Todavía no sabemos si se va a llevar a cabo en línea o se va a posponer. Sí. Y tenemos pendiente una invitación con la Sinfónica de Santa Rosa, que es un condado cercano a San Francisco, en Estados Unidos, para estrenar una cantata que tiene que ver con la historia de México. Pero pues seguimos en la incertidumbre. Por lo pronto, lo que yo estoy haciendo es agregar nuevos videos, nuevas grabaciones con video y hacer colaboraciones en las redes sociales, en YouTube, en Facebook principalmente, para mantenernos en contacto con el público y en la actividad. Pero todo depende de cómo se dé esto de la pandemia. Pues prácticamente podemos estar informados a través de las redes sociales de Rafael, de su hacer, de una parte de la dinastía Negrete, por qué no decirlo, y de alguien que está comprometido con su música, que está comprometido genuinamente y que el sonido no es un sonido producido, sino que es un sonido ejecutado. Y eso tiene un valor muy grande. Rafael, un honor para la jornada haberte recibido el día de hoy para la Jornada Morelos, para Espacio Educativo y Cultural SER, para una servidora. Me ha encantado conocerte, poder conversar un poco contigo a manera de entrevista, a manera de charla. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti, el honor es mío y un placer estar en esta charla con una artista como eres tú y que me permite incluso traducir o entender algunas de las cosas que yo quisiera, lo cual te agradezco desde el corazón. No, igualmente desde el corazón, muchísimas gracias, Rafael. Esta es tu casa y estamos pendientes de tu hacer. Esperamos poder coincidir más adelante nuevamente. Ojalá que sí. Gracias, hasta una próxima emisión de la Jornada Morelos, los domingos a las 7 de la noche. Los esperamos.